El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva consulta virtual desde las redes de UNO, Unidad de Neurología y Neurooncología, con nuestro invitado especial, director, fundador, pues de este proyecto y esta unidad médica, el doctor Alcides Lozano. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y aquí una vez más contento de estar platicando sobre neurología nuevamente. Iniciando la semana con una bella plática. El tema de hoy es muy interesante, Doc, aparte de los temas que hemos abordado anteriormente. Hoy vamos a hablar del Guillain-Barré. ¿Qué nos puede comentar, Doc, de esta? ¿Es un padecimiento? ¿Es una enfermedad? ¿Qué nos pudiera resumir, Doc? Empezando fuerte ya. Sí, bueno, mira, esta enfermedad se caracteriza por presentar un cuadro de parálisis flácida. De hecho, es la principal causa de parálisis flácida a Ok. nivel mundial. Como su nombre lo dice, esta enfermedad provoca que la persona empiece a presentar debilidad en las extremidades, la cual de manera característica, pues en el cuadro clásico, la gente empieza a notar cómo esta debilidad va ascendiendo. Generalmente inicia en miembros inferiores, en las piernas, la cual va aumentando y va subiendo con el paso de los días hasta que la persona pues ya nota una dificultad considerable para realizar ciertas actividades del día a día. Aparte de eso, pues se ve una disminución en los reflejos musculares también y en ocasiones también los pacientes refieren un adormecimiento en la planta de los pies, en la palma de las manos, la cual también puede ir ascendiendo. Y es una debilidad que generalmente va desencadenada posterior a haber presentado un proceso infeccioso. Por ejemplo, ¿esta debilidad, Doc, se debe a algo sensorial de nuestras neuronas o algo de nuestro sistema motor? ¿Hay algún tipo de desconexión en comunicación para que nuestro cerebro mande este tipo de información y nuestros músculos pues no reaccionen de la misma manera? ¿Cómo es que funciona este proceso? Si nos pudiera explicar un poco más, le hago énfasis en esto para que pues las personas también estemos conscientes de cómo es que funciona nuestro cuerpo con normalidad y Ujú. qué es lo que afecta Sí, dentro de esta enfermedad. bueno, mira, esta es una enfermedad que está dentro del grupo de las enfermedades del sistema nervioso periférico, Ok, ¿sí? Es un cuadro agudo en la cual nuestro organismo, al momento de haber nosotros presentado alguna infección, que generalmente también depende un poco de las regiones en donde se presente, pero es una enfermedad que se presenta posterior a haber presentado una infección respiratoria o una ok. infección del tubo digestivo. Hay casos anecdóticos reportados después de una cirugía, también relacionados con la aplicación de alguna vacuna. Entonces, lo que pasa es que al momento de que ocurre la infección, que es la forma más frecuente, Ok, nuestras mismas células, nuestro sistema de defensa va a generar anticuerpos contra ese virus, bacteria que nosotros adquirimos. Esos anticuerpos que produce nuestro sistema inmunológico también van a reconocer como ajeno a nuestros nervios periféricos cuando no es así. ¿Por ok, qué? Esto se llama un proceso de mimetismo molecular. Los anticuerpos son muy parecidos, bueno, reconocen a los antígenos del germen, de la bacteria o virus, y estos se parecen mucho a unos que se encuentran en la cubierta de nuestros nervios periféricos. ok. Entonces, estos anticuerpos los reconocen como si fueran ajenos y empiezan a atacar también a los nervios Se podría periféricos. decir que los confunden, ¿no? O sea, que los buenos, Exactamente. para ellos todos son malos y no saben diferenciar en qué están haciendo daño al sistema, al Es, cuerpo, más que nada. exactamente. Entonces, este mecanismo se conoce como mimetismo molecular. Ok, Al momento de que aparece esto, pues empiezan a atacar a los nervios periféricos, motores y sensitivos, lo que va provocando la aparición de los síntomas en la enfermedad. Ya se ha visto que se producen estos anticuerpos y se pueden reconocer en las etapas tempranas de la enfermedad. Y esta es una enfermedad que en la mayoría de los casos va a tener su máxima expresión de debilidad hasta las 4 semanas. Ya no tiene por qué seguir avanzando la debilidad después de 4 semanas. La máxima debilidad llega hasta ahí.
después hay una fase de estabilización y posteriormente empieza la fase de recuperación de la enfermedad. Ok. A nosotros como médicos lo que más nos asusta es cuando el paciente empieza a presentar datos de lo que nosotros conocemos como disfunción vulvar o inclusive, bueno, que nosotros cómo nos damos cuenta es cuando la persona ya empieza a tener dificultad para respirar o inclusive tiene cambios autonómicos, que esto puede provocar cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial. ¿Y ese tipo de cuadros, Doc, se da o se presenta posterior o durante las 4 semanas que tiene el paciente la enfermedad? Esto se presenta durante las 4 semanas. O Ok. sea, todos los síntomas que se desarrollan del Guillain-Barré no deben de sobrepasar este tiempo de 4 semanas, ¿sí? Ahora, estos síntomas, que lo más frecuente es que se presenten desde en principio, ¿sí? Entonces, nosotros como médicos, ante la primera sospecha de que un paciente pudiera estar cursando con un cuadro de Guillain-Barré, debemos de estar muy atentos a hacer una valoración apropiada, porque debemos de iniciar el tratamiento apropiado en los pacientes que así lo ameritan, ¿sí? Ha habido casos en donde puede un agente haber presentado el Guillain-Barré, pero no haber recibido tratamiento. Si en ese caso se pudo haber catalogado como un cuadro leve, idealmente pues todos tendrían que recibirlo, pero a Claro. veces pasa que porque no hay una debilidad tan marcada y afortunadamente no tuvo una evolución que comprometió de manera importante los músculos de la respiración o que pudo haber provocado cambios importantes a nivel autonómico, la persona tuvo un cuadro leve, se estabilizó y posteriormente inició la fase de recuperación y a lo mejor ya no recibió el tratamiento por eso. Digamos que en ese tipo de sintomatología lo más leve que puede sentir una persona puede ser algún tipo de fatiga, o sea, lejos de la debilidad muscular, Ajá. pues, lo pudieran confundir quizá con algún tipo de fatiga física. Sí, exactamente. O sea, muchas veces la persona puede confundir la fatiga con debilidad. Nosotros como médicos tenemos esta labor de diferenciar las dos cosas y de realmente encontrar alguna evidencia durante el examen que nos identifique que realmente el paciente tiene debilidad en los músculos de las extremidades o de las piernas. Ahora, estamos hablando de esta como la variante más clásica. Claro, la más Pero común. tenemos que tomar en cuenta que hay otras variantes o formas que se puede presentar el síndrome de Guillain-Barré dentro de este mismo espectro patológico y que no se presentan de la misma manera, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Ya ahorita nos estaba comentando que a causa de algún tipo de bacteria o virus que nosotros podamos adquirir, es un cuadro de 4 semanas. Posterior a ello está una etapa de descanso y pues nuevamente viene la etapa de recuperación, ¿no? Exacto. En este otro factor que nos menciona, doctor, ¿es algo similar o cuáles son las variantes que cambian? Bueno, las variantes van más que nada relacionadas con la manera en cómo se presentan. Por ejemplo, hay una variante que es la variante faringo-cervicobraquial, en la cual la debilidad característicamente solamente está limitada a los músculos del cuello, a los músculos de las extremidades superiores. La persona no tiene debilidad en extremidades inferiores, entonces ya se sale pues un poquito del cuadro clásico, del cuadro típico. Es por eso que nosotros debemos de tener, tener en mente esta diferente manera que se puede presentar la enfermedad, porque sí me ha tocado atender este tipo de casos. Okay. Ahora, dentro del sistema nervioso periférico también estamos tomando en cuenta a los nervios craneales. Yo tuve un paciente que me tocó atender y valorar, en donde era una persona joven, ahora hablando un poquito también de epidemiología, tomar en cuenta que esta es una enfermedad que en ciertas regiones del mundo hay temporadas del año donde hay una mayor predisposición o predilección a presentarse. Ok. Hablando de México y América Latina, durante los meses de verano es donde más frecuentemente se presenta, a diferencia de Europa, donde se presenta más frecuentemente en los meses de invierno. Digamos que los factores, por ejemplo, por mencionar algunos casos, lo que es dengue, el COVID, por ejemplo, también, Sí, son detonantes de este tipo de padecimientos. sí, exactamente. O sea, tenemos, por ejemplo, agentes virales como COVID, el virus del Zika, chikungunya también, que llegamos a Exactamente. tener. También otras bacterias como Campylobacter jejuni, que es la más frecuente, ¿sí? Aunque no en todos los casos logramos determinar el agente infeccioso porque es complicado, porque primero pues tenemos que tener la sospecha y segundo pues realizar la prueba diagnóstica a tiempo, pero lo que más va a ayudar pues es la sospecha clínica.
Entonces, estaba comentando que una vez me tocó ver un paciente joven, Claro. tenía como unos 30 años de edad. Este caso empezó el paciente a referir debilidad a nivel de la cara, músculos de la cara. Ok. Se comportó inicialmente como una parálisis facial, pero a los pocos días, esta parálisis facial, que inicialmente fue de un solo lado, fue bilateral ya tenía debilidad facial en ambos lados de la cara. Y después de algunos días empezó a notar cambios en la voz, como si tuviera esta voz nasal, ¿sí? Como si tuviera debilidad para hablar también, Ujú. dificultad para pasar saliva, dificultad para levantar los brazos, mover los hombros, las manos, e inclusive pues también dificultad para pasar alimentos, que requirió la colocación de una sonda. O sea, estaba presentando debilidad generalizada entonces. No, nada más debilidad en los músculos del cuello y Ok. en los músculos de los brazos, y hasta ahí quedó. Entonces, posteriormente, ya cuando me tocó ver el caso y viendo la evolución que presentó, pues la primera posibilidad diagnóstica era eso, que fuera la variante faringo-cervicobraquial. Y ya posteriormente, cuando se terminó el abordaje, se inició el tratamiento, bueno, prácticamente desde el inicio que lo vi, se indicó el tratamiento y afortunadamente el paciente pues tuvo una buena evolución. Este tipo de variante es más agresiva que la... No es tanto que sea agresiva, pero al haber afectado tener un compromiso vulvar, Ok. hablando de compromiso vulvar, estamos hablando de músculos que participan en la respiración, la deglución. Esto es lo que puede comprometer o provocar que el caso se complique, ¿sí? Entonces debemos de tomar en cuenta estas variantes, estos factores que pudieran a nosotros prevenir de que pudiera ser un paciente que se puede complicar por el síndrome de Guillain-Barré y actuar a tiempo. Esta es una enfermedad autolimitada, ¿sí? ¿A qué se refiere con autolimitado? Que Sí. independientemente de lo que se haga, la enfermedad no va a progresar más de 4 semanas. Ahora la gente pudiera preguntarse, bueno, si es una enfermedad autolimitada, ¿por qué debo de recibir un tratamiento? Exactamente. Era ¿Sí? mi siguiente pregunta. Ok. Adelante. Bueno, es una enfermedad autolimitada, pero eso no quiere decir que nos vamos a esperar para ver cómo evoluciona el paciente y esperar que se recupere. O sea, sí se puede complicar por la debilidad que puede presentar el O paciente. sea, no es como, por decirlo así, si ya nos está mencionando ahorita que es un cuadro que la sintomatología dura 4 semanas y después descanso, no es como si nos diera quizá una temperatura o una alergia o una gripe tradicional y dejáramos a nuestro cuerpo quizá tomando algún antibiótico o un antiviral y simplemente dejarlo a recuperación. O sea, no se trata de eso. No, porque, bueno, tenemos casos de Guillain-Barré en donde si estamos viendo que un paciente lleva, por ejemplo, 3 días de evolución, Okay. de inicio de los síntomas, pero ya desde el tercer día esta persona ya no puede caminar, ya no puede levantar inclusive la cabeza, le está costando inclusive pasar saliva, o sea, ya nos está dando indicios de que es un cuadro severo, ¿sí? Si apenas lleva 3 días de evolución, la tendencia de la enfermedad es que los síntomas sigan progresando. Entonces, este va a ser un paciente que muy probablemente vaya a tener dificultad respiratoria y eso amerite que se conecte a un ventilador. Y en tan solo tres Y en tan días. solo 3 días. Entonces, el tiempo de evolución, la gravedad de los síntomas nos indican que este paciente se va a seguir agravando. Es por eso hay la importancia de un diagnóstico temprano y de iniciar el tratamiento. El tratamiento lo que va a ayudar es a detener la evolución de los síntomas, ¿de acuerdo? Sí, sabemos que es autolimitado, pero eso no quiere decir que no se pueda complicar más. Si bien es cierto, un gran porcentaje de pacientes se recuperan, los pacientes no tienen una recuperación completa. Esto va de la mano de la severidad del cuadro, ¿sí? Okay. Lamentablemente, hasta un 5% de pacientes pueden llegar a fallecer, que son los pacientes que tuvieron un cuadro de dificultad respiratoria, que meritó conectarse a un ventilador, disfunción autonómica, con cambios en la frecuencia cardíaca, presión arterial, etc. Esto es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿sí? Entonces tenemos que adelantarnos, tratar de hacer una valoración apropiada para determinar cuáles son los pacientes que van a progresar de manera más rápida o severa Ujú. e iniciar el tratamiento lo más temprano posible, porque entre más pronto se inicie el tratamiento, mayor probabilidad de que el paciente se recupere más pronto, ¿sí? Y que obviamente esto
no deje secuelas. Claro, si ya nos está mencionando que al tercer día ya puede presentar algún déficit respiratorio, no me quiero imaginar si a las 4 semanas, por ejemplo. Ahorita Exactamente. nos está platicando que ya es necesario, a una vez que presentes este tipo de sintomatología, pues acudir a tu médico de urgencia, obviamente hacer ciertos análisis. Que es donde va mi siguiente punto. Yo cómo puedo saber como paciente, obviamente un ejemplo, ¿no? Yo presento ese tipo de síntomas, presento la debilidad, quizá alguna debilidad de mis extremidades, pero ¿cómo puedo saber o la puedo confundir con algún otro tipo de enfermedad? ¿Cómo es el abordaje del médico? ¿Que es una valoración clínica o son estudios de sangre, por ejemplo? Bueno, aquí implica mucho pues los antecedentes del Ok, paciente, el tiempo de evolución de los síntomas, cómo ha presentado los síntomas el paciente. Obviamente buscar antecedentes, inclusive exposición a ciertos tóxicos o sustancias que pudieran hacer un cuadro similar, ¿no? Aparte de esos antecedentes, pues hacer una valoración neurológica apropiada. Que todos los hallazgos nos confirmen o nos hagan sospechar que efectivamente se trata de un cuadro del sistema nervioso periférico y que esto oriente también al síndrome de Guillain-Barré. Ahora, las pruebas diagnósticas no existen, o sea, no hay una prueba ok, que nos arroje el diagnóstico. El diagnóstico al día de hoy, a pesar de todo, sigue siendo clínico. Las pruebas de laboratorio, la punción lumbar, los estudios de neuroconducción sirven más que nada para descartar otras patologías, ok, pero no se realiza, o, no, o más bien no se debe de considerar como un estándar diagnóstico en todos los casos. Apoyan un poco, pero el diagnóstico sigue siendo clínico. ¿Por qué? Porque, bueno, un ejemplo, la punción lumbar. La punción lumbar, ¿qué es lo que nos va a arrojar? Pues nos va a arrojar un aumento en los niveles de proteínas, pero estos niveles de proteínas sabemos que no se presentan desde un inicio de los síntomas. O sea, si yo hago la punción lumbar y el paciente lleva 2 días de evolución del cuadro, y hago una punción lumbar, lo más probable es que me salga normal. Y eso me va a confundir a mí como clínico, porque yo esperaría que hubiera una elevación en las cifras de proteínas. ok. ¿Sí? Entonces, también tenemos que contemplar en qué momento de evolución de la enfermedad se tienen que realizar las pruebas diagnósticas. Obviamente que, digo, no se trata tampoco de generalizar, porque todo debe estar dentro del contexto del paciente. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, un caso particular, los pacientes con VIH, por ejemplo. Ahí sí, pues pudiéramos tener un poquito de más cuidado y a lo mejor sí sería importante realizar la punción lumbar, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas el mensaje es que el diagnóstico hasta el día de hoy sigue siendo clínico y las pruebas que tenemos de laboratorio, si se realizan, deben de ser tomadas en consideración dependiendo del caso del paciente y sabiendo que son un apoyo o no para el diagnóstico de la enfermedad, pero ninguna que sea confirmatoria. No hay algo certero, ¿no? O sea, algún tipo de análisis que sea preciso, ¿no? Es un No. cúmulo de toda la información. Me llama un poco la atención que ahorita mencionaba que es el historial genético, el historial clínico del paciente, es donde me surge esta duda, igual si nos pudiera apoyar contestando la doc. Esto es, hablamos de un material genético hereditario, es decir, este tipo de enfermedad es algo que quizá pudiéramos ya traer en nuestros genes y detonarse a causa de algún tipo de infección o bacteria, como lo mencionaba, o eso no tiene nada que ver con... No, no se ha visto como tal algún antecedente genético que predisponga a la enfermedad. Lo que sí se sabe hasta el día de hoy es que lo que les comentaba, nosotros adquirimos la infección, ya sea viral o bacteriana, y por alguna razón nuestro sistema inmunitario al momento de producir estos anticuerpos confunde a nuestro sistema nervioso periférico y los empieza a atacar. Pero como tal, alguna predisposición genética evidente no se ha determinado. Ok. Y ahorita que pasamos toda la etapa del COVID-19, se han visto más casos, o sea, se ha escuchado más de gente que ha presentado efectos posterior al COVID. ¿Tiene alguna relación el que haya este tipo de casos de forma neurológica? Bueno, lo que sí se ha visto es que, bueno, en el COVID Ujú. hubo casos reportados donde coincidía la infección por el COVID con la presentación del síndrome de Guillain-Barré.
pero no es la única causa. O sea, también tenemos que tomar en consideración la región en donde nosotros habitamos, la temporada del año, como comentaba. Ok, Aquí en México, en América Latina, se ha habido casos reportados de Guillain-Barré, posterior a haber sufrido la infección por virus Zika, chikungunya, dengue, Campylobacter jejuni, otras infecciones respiratorias también, o casos anecdóticos inclusive de posterior a alguna cirugía. Ahora, no siempre vamos a poder demostrar el agente infeccioso ok. que haya provocado el síndrome de Guillain-Barré. También me ha tocado pacientes que, a pesar de que uno pues, hace un interrogatorio extenso, el paciente no refiere haber presentado algún cuadro infeccioso semanas previas al desarrollo de los síntomas. Entonces, esto es también lo que hace un poquito complicado relacionarlo, ¿no? Claro. Cuando se tiene manera, pues bueno, tratar de buscar, ¿no? Si hubo algún factor por ahí desencadenante, pero en algunos casos no lo vamos a saber, ¿sí? Pero no por no encontrar el agente causal, no nos va a apoyar o no al diagnóstico. Y esto, por ejemplo, es muy independiente. Hubo muchas personas que mencionan que posterior a que se vacunaron por el COVID, por ejemplo, por mencionarlo, y regresando a ese tema, presentaron de cierta manera algunos síntomas y lo relacionan, obviamente, quiero pensar que a causa de la vacuna, independientemente o no de que les haya dado este tipo de, si hayan tenido algún tipo de sintomatología a causa del virus COVID, pero se vacunaron. ¿Tiene algo que ver también el que pues nos hayamos vacunado, el presentar ese tipo de síntomas relacionados con Guillain-Barré? Bueno, las vacunas como tal, los síntomas más frecuentes son los cuales se presentaba, pues era fiebre, malestar general, dolor en el sitio de la aplicación, que Ujú. eso pues lo presentó en un gran porcentaje de De la pacientes, población, los sí. cuales remitían después de unos días posterior a la aplicación de la misma. Pero el cuadro de Guillain-Barré es diferente, o sea, el Guillain-Barré es una enfermedad que se va progresando poco a poco con el paso de los días y pues como te digo, llega a su máxima evolución hasta las 4 semanas. Ahora, no todos los cuadros, no todos los pacientes van a tener una evolución hasta las 4 semanas. ¿A qué voy con esto? Hay pacientes que tienen una evolución de síntomas de 2 semanas y hasta ahí se estabilizan. O sea, ya no sigue progresando más los síntomas de la enfermedad después de esas 2 semanas y ya posteriormente inicia la fase de recuperación. En promedio se considera que es hasta 4, ¿sí? Pero hay pacientes que a las 2 semanas se estabilizan y ya no siguen progresando, ¿de acuerdo? Ok, Entonces ahí más que nada es hacer una valoración apropiada de los casos y pues como te digo, iniciar el tratamiento lo más pronto posible, que hasta el día de hoy los únicos 2 tratamientos que han demostrado una mayor efectividad y con los que se tiene mucho más experiencia y que se pueden aplicar prácticamente en cualquier parte, es la administración de inmunoglobulina intravenosa y la realización de plasmaféresis. ok. ¿Qué son los tratamientos que nos pueden apoyar o que nos ayudan a la curación de esta enfermedad? ¿Sí puedo mencionarlo como curación o es más que nada el tratamiento Pues del más mismo? que nada sería como ayudan una resolución más temprana de los síntomas, porque como comenté hace un momento, la enfermedad es autolimitada, entonces esta evolución natural que tiene la enfermedad es limitada por sí sola. Ahora, si es autolimitada, ¿por qué fallecen? Pues fallecen por complicaciones de la misma. Es un Exactamente. paciente de edad avanzada, que obviamente también, como muchas otras veces, ¿no? Pasa. Frecuentemente es una persona que también tiene otras enfermedades, antecedente de diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica, que son enfermedades que vemos en medicina todos los días, ¿sí? Si aparte le añadimos que es una persona de avanzada, eh, que pudo haber presentado un cuadro de Guillain-Barré severo que provocó insuficiencia respiratoria, que ameritó conectarse a un ventilador y por el tiempo prolongado de intubación desarrolla una neumonía y esto puede complicar todavía más el estado de salud del paciente. Esto es lo que finalmente pudiera provocar el deceso en la persona, Claro, no como tal el síndrome de de Guillain-Barré. Guillain-Barré. Digamos que posterior a tener este cuadro clínico de Guillain-Barré, ¿cuáles son los siguientes pasos a seguir del paciente una vez que se está aplicando el tratamiento? ¿Qué es lo que sigue para él? Sí, bueno, ya una vez aplicado el tratamiento, obviamente aplicándose a la buena dosis y obviamente que no haya tenido ninguna otra complicación, es un tratamiento que se tiene que aplicar en el hospital.
no hay ninguna duda. Posterior a la aplicación del mismo, si el paciente se mantiene estable, ya no hay un aumento de la debilidad, no hubo ninguna otra complicación intrahospitalaria, pues de aquí lo que sigue es la rehabilitación. Que la rehabilitación es lenta, ¿sí? Uno pudiera pensar, bueno, si en 4 semanas, yo durante 4 semanas estuve con los síntomas, ya me estabilicé, en 4 semanas me tengo que recuperar. Sí, sí. Lamentablemente no es así. Sí, estamos también considerando que un porcentaje de pacientes, posiblemente un 30% al año, un 20%, pudiera todavía requerir ayuda para caminar. Ok. Y aún así puede quedar con algún tipo de secuela, que puede ser una secuela leve, ¿sí? Entonces, la recuperación es lenta, pero ya una vez pasada la, digamos, fase aguda, lo que se debe de enfocar uno es la fase de rehabilitación. Me acuerdo, muy particularmente de un paciente que vi en hospital, Ok. al cual que si nos está viendo espero que le Mándale mando nuestros saludos, saludos, Doc. pero él me sorprendió mucho porque a veces lo más difícil y complicado que puede tener un paciente con Guillain-Barré es la rehabilitación. Ok. ¿Por qué? Porque, bueno, hablamos de que, bueno, es una enfermedad muy frecuente. Bueno, hablando de enfermedades neurológicas, estamos estimando que alrededor de 100,000 casos al año pueden ocurrir de Guillain-Barré. Eh, por alguna razón son más afectados los hombres, pero puede ocurrir a cualquier edad. Esta persona tenía no, más o menos tiene unos 30, Muy, 30 muy años, joven, o 30, sea, sí, muy joven. una persona activa, un trabajo estable, realizando las actividades de la vida diaria como si nada y empezó a presentar este cuadro de debilidad. Él pues es una persona grande, robusta. Ok. El cuadro fue severo, pero afortunadamente no tuvo compromiso respiratorio. Tuve la oportunidad de darle seguimiento ya una vez que salió del hospital y al principio inclusive le costaba trabajo girar de la cama. O O sea, sea, incluso haciendo movimientos, por más leves que sean, no podía ni era siquiera mucho girar esfuerzo. no podía girar de la cama. O sea, las secuelas que tenía en su momento después de salir del hospital ni siquiera le permitían girar de la cama, ¿sí? Ok. Pero él le echó muchas ganas, fue muy constante, muy perseverante en su rehabilitación y cada vez que yo lo veía notaba una mejoría. Obviamente que al principio pues está la desesperación, ¿no? De ser una persona completamente funcional a perder completamente su independencia como Claro. persona, requerir la ayuda constante de su familia para los cuidados más básicos, pues obviamente afecta inclusive el estado de ánimo, ¿sí? Y fueron meses y meses y meses de rehabilitación y afortunadamente el día de hoy él ya puede caminar. Se nota todavía con un poco de dificultad. Bueno, así fue la última vez que lo vi, pero ya podía salir de su casa, ya Digamos que podía volvió a caminar. recuperar su independencia, ¿no? Física, Exactamente, por así mencionarlo. exactamente. Entonces, ahí pues un factor que influyó mucho fue el entorno familiar, pero la constancia que él tuvo para continuar con sus terapias de rehabilitación, Así ¿sí? es. Sí, que como usted lo menciona, el proceso de recuperación es de forma gradual y pues requiere demasiado esfuerzo tanto de la persona como pues apoyo de las personas que están alrededor suyo. Exacto. Doc, antes de, pues, de finalizar esta cápsula, la verdad muy informativa, si tienen preguntas o tienen comentarios o hay algún caso clínico que les gustaría compartir para que el doctor cuando tenga la oportunidad lo pueda revisar, los invito a que dejen los comentarios, también a que compartan este contenido y bueno. Doc, como le mencionaba, antes de finalizar, me gustaría que nos pudiera, lejos de, pues, de toda la información que nos ha brindado de la enfermedad, que nos pudieras mencionar a las personas que estamos apoyando quizá a este tipo de pacientes, en apoyarlos en la recuperación, cuál es el mecanismo de acción que debemos tener al que saber algún familiar que está teniendo este tipo de, pues, de sintomatología. Sí, bueno, ahorita más que nada si empieza a notar cualquier persona debilidad, la cual va progresando con el paso de los días, lo más importante es acudir a una valoración. El diagnóstico a veces puede ser un poco complicado, pero ya una vez habiendo tenido el diagnóstico y habiendo recibido el tratamiento, iniciar la rehabilitación es muy importante. Inclusive también el apoyo psicológico también es recomendable porque, pues como te digo, el hecho de perder su independencia, sobre todo en una persona joven, afecta bastante y pueden llegar a tener cambios en su estado de ánimo debido a todo esto. Claro. Entonces, sí se requiere un manejo multidisciplinario,
una atención médica apropiada, recibir el tratamiento adecuado también, sería lo más importante en estos pacientes. Perfecto. Y Doc, si queremos consultarnos con usted, en dado caso de que tengamos alguna duda, alguna debilidad o alguno de los síntomas que acaba de mencionar y queremos pues la opinión de un experto como usted, ¿dónde nos podemos consultar? ¿Dónde está consultando actualmente? Ahorita estamos consultando en la ciudad de Monterrey, en San Pedro. Aquí viene la dirección, el CEN Calzada del Valle 325 Poniente, en la unidad de 1, de Unidad de Neurología y Neurooncología, y también en el Centro Hospitalario de la Concepción, en la ciudad de Saltillo. Perfecto. Pues ya saben, van a estar apareciendo ahí en pantalla la información del doctor Alcides Lozano. Doctor, le agradezco mucho que nos haya prestado parte de su tiempo. Espero pues que el siguiente lunes con un tema para que esté la gente preparada. Vamos a estar ahí posteando el tema de la siguiente semana. Y pues nada, les deseo un excelente lunes, un bonito inicio de semana y nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de UNO. Excelente día, hasta luego. Hasta luego.